¿Alguna vez te has sentido perdido frente a una decisión importante, sin saber cuál camino tomar? La mente da vueltas, el corazón duda, y la incertidumbre se apodera del alma. Pero, ¿y si te dijera que existe una sabiduría que trasciende cualquier conocimiento humano? Una sabiduría que no se enseña en universidades ni se encuentra en libros, sino que proviene directamente de Dios, el creador del universo. Esa sabiduría está disponible para ti, ahora mismo, si te atreves a pedirla. En Santiago, capítulo 1, versículo 5, leemos una promesa poderosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no guarda su sabiduría para unos pocos privilegiados. Él la ofrece a todo aquel que se acerque con humildad y fe. Esta sabiduría no solo te ayudará a tomar mejores decisiones, sino que te dará paz y claridad en los momentos más desafiantes. Así que, antes de continuar, te invito a dejar en los comentarios la frase «Quiero la sabiduría de Dios». Que esta declaración sea tu primer paso para abrir tu corazón a una guía divina que puede transformar tu vida. ¿Estás listo para descubrir cómo la sabiduría de Dios puede iluminar tu camino y darte dirección en cada paso? Acompáñame en esta reflexión. La sabiduría de Dios es como el océano, inmensa, profunda y misteriosa. Por más que intentemos abarcarla, siempre habrá más por descubrir. Mientras el conocimiento humano se basa en datos y experiencias, la sabiduría divina es eterna y perfecta, guiando nuestros pasos incluso cuando no entendemos el camino. Es esa voz suave que, en medio del ruido, nos dice, «Confía, yo sé a dónde te llevo». Cuando confiamos únicamente en nuestra razón, corremos el riesgo de tropezar. El hombre más sabio, sin Dios, sigue siendo ciego ante la eternidad. ¿Cuántas veces tomamos decisões baseadas no que parece lógico, mas depois percebemos que faltava algo? Essa falta é justamente a ausência da perspectiva divina que vê além do agora. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto nos enseña que la verdadera sabiduría no nace de nuestras capacidades, sino de una entrega confiada a Dios. Piensa en Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras mantuvo la mirada en el Señor, caminó firme. Pero al dejarse llevar por el miedo y la lógica humana, comenzó a hundirse. Así es nuestra vida. Si confiamos solo en nosotros mismos, las olas nos arrastran. Pero si seguimos la sabiduría de Dios, permanecemos de pie. Por eso, buscar la sabiduría divina no es un acto de resignación, sino de valentía. Es reconocer que no lo sabemos todo, pero que confiamos en aquel que sí lo sabe. Al rendirnos a su guía, nuestras decisiones dejan de ser inciertas y comienzan a alinearse con un propósito eterno. Dios no solo nos invita a buscar su sabiduría, sino que nos asegura que la recibiremos si la pedimos con fe. En Santiago capítulo 1, versículo 5, encontramos una promesa clara y reconfortante. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta no es una oferta condicional, sino un regalo disponible para cualquiera que tenga el corazón dispuesto. Pedir sabiduría no significa buscar respuestas inmediatas a todos los problemas, sino recibir claridad para discernir lo que realmente importa. Es como encender una linterna en una cueva oscura. No ves toda la salida de inmediato, pero distingues el siguiente paso. Dios nos concede esta luz para que, aun en las circunstancias más confusas, sepamos cómo actuar. La historia del rey Salomón
es un ejemplo perfecto de esta promesa en acción. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Esta petición agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría, sino también bendiciones materiales que jamás imaginó. Primera Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 13. A veces creemos que necesitamos más recursos, más tiempo o más conocimientos para resolver nuestras dificultades. Pero Dios nos enseña que lo que realmente necesitamos es sabiduría para usar lo que ya tenemos de manera correcta. Es como un carpintero. No se trata de tener más herramientas, sino de saber cómo usarlas. Así que, cuando enfrentes un dilema o una decisión importante, no dudes en pedirle sabiduría a Dios. Él no se cansa de responder a quien lo busca con humildad. Su orientación te permitirá ver más allá de lo inmediato y tomar decisiones que, con el tiempo, revelarán el plan perfecto que tiene para tu vida. Cuando escuchamos la palabra sabiduría, es fácil pensar en libros, estudios o personas que acumulan conocimientos. Pero la sabiduría bíblica es algo mucho más profundo. No se trata solo de saber, sino de comprender la vida desde la perspectiva de Dios. Es una brújula espiritual que dirige nuestras decisiones hacia lo correcto, incluso cuando lo fácil parece más atractivo. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, leemos: El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Este temor no es miedo, sino respeto y reverencia hacia aquel que sostiene el universo en sus manos. Al reconocer su soberanía, abrimos nuestro corazón para recibir una sabiduría que va más allá de lo evidente. Un ejemplo claro es el de José en Egipto. Cuando fue llamado a interpretar el sueño del faraón, no se basó en su propia capacidad, sino que reconoció que la interpretación pertenecía a Dios. Esa humildad le permitió entender el mensaje divino y tomar decisiones que salvaron a una nación entera. Génesis capítulo 41. La sabiduría bíblica no solo ilumina el camino personal, sino que también nos enseña a vivir en armonía con los demás. Alguien que actúa con esta sabiduría es paciente, compasivo y prudente. No responde impulsivamente, sino que mide sus palabras y acciones, sabiendo que todo lo que siembra con su actitud regresa en forma de frutos espirituales. Por eso, buscar la sabiduría de Dios es una decisión que transforma la vida. No es una búsqueda de respuestas rápidas, sino una disposición diaria para escuchar su voz. Al hacerlo, descubrimos que, aunque el mundo cambie y las circunstancias se vuelvan inciertas, la sabiduría divina siempre nos guiará con firmeza y paz. La sabiduría divina no es un tesoro escondido reservado para unos pocos privilegiados. Es un regalo accesible para todos aquellos que, con humildad, la buscan sinceramente. Pero esta búsqueda requiere más que simples palabras. Es un acto de entrega, una decisión de reconocer que, sin Dios, nuestras mejores elecciones pueden llevarnos a callejones sin salida. Al buscar su sabiduría, no estamos pidiendo solo respuestas, sino una nueva perspectiva para comprender la vida desde lo eterno. Cuando acudimos a Dios en oración, reconociendo nuestra necesidad de dirección, Él responde con generosidad. Jesús, en Mateo capítulo 7, versículo 7, nos enseña: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios no se muestra indiferente al clamor del que anhela su guía. Así como un padre amoroso no ignora a su hijo cuando le pide consejo, nuestro Padre Celestial inclina su oído para darnos la sabiduría necesaria en cada circunstancia. Un ejemplo claro es el de Daniel, quien, al ser confrontado con el enigma del sueño de Nabucodonosor, no dependió de su propia inteligencia.
En Daniel capítulo 2, versículo 23, él agradece a Dios por haberle revelado el misterio, reconociendo que la sabiduría y el poder provienen únicamente del Creador. Daniel no solo recibió la respuesta que necesitaba, sino que fue honrado por su fe y su dependencia de Dios. Buscar la sabiduría de Dios es reconocer que nuestros pensamientos son limitados frente a la vastedad de su conocimiento. Es entender que muchas veces las soluciones no están en lo que vemos, sino en lo que Él nos revela cuando oramos con fe. Al hacer de esta búsqueda un hábito, nuestra vida se llena de paz, incluso cuando las circunstancias parecen confusas. Es como un marinero que, en medio de una tormenta, ajusta su brújula para seguir el rumbo correcto, confiando en que la dirección marcada es segura. Así que, si te encuentras en un momento de duda, detente y eleva una oración sencilla pero poderosa. Señor, dame tu sabiduría. No necesitas palabras elaboradas ni conocimientos teológicos profundos, solo un corazón abierto y dispuesto. Dios te dará la claridad que buscas, y con el tiempo descubrirás que esa sabiduría te llevará por caminos de bendición que jamás imaginaste. En los momentos difíciles, la mente humana suele buscar respuestas rápidas, mientras el corazón clama por paz. Sin embargo, la paz verdadera no proviene de soluciones inmediatas, sino de la sabiduría que Dios nos concede para entender que, incluso en medio del caos, Él sigue teniendo el control. Esta sabiduría actúa como un ancla que sostiene nuestra alma, evitando que la tormenta de la incertidumbre nos arrastre hacia el temor y la desesperación. La Biblia nos enseña que esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra conexión con Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es lógica ni predecible, es una manifestación del amor divino que se derrama cuando buscamos su sabiduría. Un ejemplo impactante lo encontramos en la vida de Jesús durante la tormenta en el mar de Galilea. Mientras las olas amenazaban con hundir la barca, los discípulos entraron en pánico. Pero Jesús, con calma, se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. En Marcos capítulo 4, versículo 39, leemos que después de su orden sobrevino una gran calma. ¿Qué tenía Jesús que los demás no? Sabiduría y fe en el poder y el propósito de su Padre. La sabiduría que trae paz no significa ausencia de problemas, sino una certeza interna de que Dios está obrando, aunque no lo veamos. Es como el alfarero que mientras gira el barro en el torno sabe exactamente qué forma está creando, aunque el barro solo sienta el movimiento y la presión. Esa paz nos enseña a soltar el control, a dejar de luchar contra lo inevitable y a descansar en la promesa de que todo tiene un propósito divino. Así, cuando enfrentes una dificultad, no te dejes dominar por el miedo. Detente, respira y ora. Señor, dame tu sabiduría para entender esta situación. Y aunque las respuestas no lleguen al instante, sentirás cómo su paz invade tu corazón, recordándote que no estás solo y que, en manos de Dios, todo tiene un sentido que tarde o temprano se revelará. Hablar de temor del Señor puede parecer contradictorio en un mundo que asocia el miedo con algo negativo. Pero el temor del Señor no es pánico ni angustia, sino una actitud de reverencia, respeto y asombro ante su grandeza. Es comprender que Dios no es un ser distante, sino un Padre amoroso cuya sabiduría y poder son infinitos. Este temor saludable es el primer paso para recibir su sabiduría,
porque nos ubica en el lugar correcto, el de hijos que confían plenamente en su Creador. Proverbios capítulo 9, versículo 10 lo deja claro. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Temer a Dios significa reconocer su autoridad sobre nuestras vidas y rendirnos a su voluntad, sabiendo que sus planes siempre son mejores que los nuestros. Es entender que, aunque el mundo cambie, su palabra permanece firme, y al vivir según esa palabra, nuestra vida adquiere un propósito eterno. Un ejemplo vívido de este temor reverente lo vemos en la vida de Moisés. Cuando se acercó a la zarza ardiente, Dios le ordenó quitarse las sandalias porque estaba pisando tierra santa. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Moisés no discutió ni cuestionó, simplemente obedeció, consciente de que estaba ante la presencia del Todopoderoso. Esa actitud de humildad y respeto permitió que Dios lo usara para liberar a todo un pueblo. Este temor sabio nos enseña a vivir con responsabilidad y gratitud. Al saber que Dios observa cada uno de nuestros pasos, no por juicio, sino por amor, nos esforzamos por tomar decisiones que honren su nombre. No se trata de vivir con temor a un castigo, sino con el deseo de agradar a aquel que nos amó primero. Es como un hijo que, por amor a su padre, elige actuar correctamente, no por miedo a la disciplina, sino por respeto a su ejemplo y enseñanza. Por eso, cultivar el temor del Señor es abrir la puerta a una vida guiada por su sabiduría. Es elegir vivir con integridad cuando nadie nos ve, actuar con compasión, incluso cuando no se espera nada de nosotros, y confiar en que su palabra es la brújula que orienta cada paso. Porque cuando tememos a Dios con reverencia, vivimos con una paz y una claridad que el mundo jamás podrá comprender. La humildad es como una tierra fértil donde crecen las semillas de la sabiduría divina. Sin ella, el orgullo endurece nuestro corazón y nos ciega ante las enseñanzas que Dios quiere darnos. Cuando nos creemos autosuficientes, cerramos la puerta al consejo del Creador. Pero cuando reconocemos que nuestra perspectiva es limitada y que necesitamos su dirección, abrimos nuestro interior a una sabiduría que trasciende la lógica humana. Es un acto de valentía admitir que no lo sabemos todo y que dependemos de aquel que conoce el principio y el fin. La Biblia nos recuerda en Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Esto nos enseña que quien se exalta, eventualmente cae, pero quien se humilla, es elevado a una comprensión más profunda de la vida. La humildad no es debilidad, es fuerza controlada. Es saber que, aunque tengamos logros y conocimiento, lo más importante es mantener un corazón enseñable, dispuesto a ser guiado por la voz de Dios. Un ejemplo impactante es el del rey Josías. A pesar de su juventud, cuando escuchó la lectura del libro de la ley y comprendió que el pueblo se había apartado de los mandamientos divinos, se humilló ante Dios. En 2 Reyes, capítulo 22, versículos 19 y 20, vemos que su corazón contrito movió al Señor a tener misericordia de él y de su nación. Josías no se aferró a su poder como rey, sino que reconoció su necesidad de la sabiduría divina. Esta actitud no solo lo salvó a él, sino que condujo a una reforma espiritual en todo el pueblo. La humildad no se expresa solo en palabras, sino en acciones diarias. Es reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender, incluso en las situaciones más simples. Por ejemplo, cuando alguien nos corrige, la reacción natural puede ser defendernos. Pero una persona humilde escucha, reflexiona y, si es necesario, cambia. Este hábito de recibir retroalimentación con apertura es una forma práctica de ejercitar la humildad que abre la puerta a la sabiduría de Dios. Así que,
Si deseas ser verdaderamente sabio, empieza cultivando la humildad. Pide a Dios que te ayude a reconocer tu dependencia de Él y a mantener un corazón dócil, porque cuanto más te vacíes de orgullo, más te llenarás de esa sabiduría que ilumina el camino, incluso en los días más oscuros. Después de todo, como Jesús enseñó en Mateo, capítulo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La oración es el puente que conecta nuestra mente limitada con la infinita sabiduría de Dios. Es en ese diálogo íntimo, en ese espacio donde abrimos nuestro corazón al Creador, donde recibimos respuestas, claridad y dirección. Muchas veces pensamos que podemos resolver todo con lógica o experiencia, pero olvidamos que el verdadero entendimiento proviene de lo alto. Orar no es un último recurso cuando todo falla, es el primer paso cuando queremos actuar con sabiduría. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, Dios nos deja una invitación clara: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa nos asegura que, al acudir a Él con fe y humildad, recibiremos discernimiento para comprender lo que nuestros ojos no pueden ver. La oración no solo abre nuestros oídos espirituales, sino que también alinea nuestros pensamientos con el corazón de Dios, permitiéndonos ver las circunstancias desde su perspectiva. Un ejemplo que ilustra este poder de la oración es el del rey Ezequías. Cuando Sennacherib, rey de Asiria, amenazó a Jerusalén, Ezequías no buscó primero una estrategia militar. Fue directamente al templo y presentó su situación ante Dios. En 2 Reyes, capítulo 19, versículo 19, clamó diciendo: «Ahora pues, Jehová Dios nuestro, sálvanos». Su oración fue respondida con una intervención divina que derrotó al ejército enemigo. La sabiduría de Ezequías no estuvo en su fuerza, sino en su dependencia de la oración. Orar buscando sabiduría implica más que pedir soluciones. Es también escuchar y estar atentos a las respuestas que llegan en formas inesperadas. Una conversación, una lectura o una impresión en el corazón. Por ejemplo, si te encuentras en un dilema familiar y oras pidiendo dirección, puede que una conversación casual te brinde justo la perspectiva que necesitabas. Dios siempre responde, aunque no siempre de la manera que imaginamos. Haz de la oración una práctica diaria. No tiene que ser un momento solemne y complejo. Puede ser una charla honesta mientras caminas o antes de dormir. Dile a Dios: «Señor, dame tu sabiduría para entender y actuar correctamente». Al hacerlo, descubrirás que la oración no solo aclara tu mente, sino que también llena tu alma de paz, pues sabes que estás siendo guiado por la fuente de toda verdad. Tomar decisiones es una constante en la vida. Desde qué palabras usar en una conversación hasta elecciones que definen nuestro futuro. Pero, ¿cómo saber si estamos eligiendo correctamente? La sabiduría humana se basa en experiencias pasadas y datos visibles, pero la sabiduría de Dios va más allá. Ella nos advierte de peligros ocultos y nos guía hacia elecciones que, aunque a veces parezcan ilógicas, resultan ser las más acertadas. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, leemos: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Esto nos recuerda que no todo lo que parece correcto a primera vista lo es realmente. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones impulsivas creyendo que sabemos lo que hacemos, solo para darnos cuenta después de que ignoramos señales claras? La sabiduría de Dios actúa como una alarma interna que nos detiene antes de que demos un paso en falso. Un ejemplo clásico es el de Jonás.
Dios le ordenó ir a Nínive, pero él, confiando en su propio juicio, decidió huir a Tarsis. Creyó que evitaba una situación incómoda, pero terminó enfrentando una tormenta y siendo tragado por un gran pez. Solo cuando obedeció y actuó con sabiduría, vio cómo Dios usó su mensaje para transformar a toda una ciudad. Jonás, capítulos 1 al 3. Esta historia nos enseña que seguir la propia lógica, ignorando la dirección divina, puede llevarnos a situaciones innecesariamente difíciles. La sabiduría de Dios no solo nos protege de errores evidentes, sino también de decisiones sutiles que parecen inofensivas. Por ejemplo, una asociación de negocios que parece prometedora puede no ser la voluntad de Dios si implica comprometer principios. Cuando oramos pidiendo discernimiento, el Señor nos da esa sensación interna que nos lleva a detenernos y reconsiderar. Es esa voz suave y delicada que Elías escuchó en el monte Horeb, Primera Reyes capítulo 19, versículo 12. Así que, antes de tomar una decisión importante, detente y consulta a Dios. Dile: Señor, dame tu sabiduría para elegir correctamente. No te apresures, ni siquiera cuando la presión sea fuerte. Dios siempre responde, y cuando sigues su guía, tus pasos son firmes, tu corazón está en paz y tus decisiones traen frutos de bendición, porque no se basaron en impulsos, sino en la dirección de aquel que nunca se equivoca. Cuando pensamos en la sabiduría, solemos imaginar a una persona mayor, con años de experiencia y palabras prudentes. Pero la verdadera sabiduría no siempre se presenta de manera convencional. Jesús es la manifestación viva de esa sabiduría divina. Un maestro que enseñó con sencillez, pero que desarmó a los sabios de su tiempo con respuestas que trascendían el conocimiento humano. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, leemos: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús no solo nos salvó, nos mostró cómo es vivir con la verdadera sabiduría. Durante su ministerio, Jesús demostró que la sabiduría de Dios es contracultural. Mientras el mundo enseñaba ojo por ojo y diente por diente, Él proclamó: Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Mateo capítulo 5, versículo 44. No era un simple consejo moral, sino una revelación de cómo funciona el reino de Dios. Perdonar no solo libera al otro, sino que sana nuestro corazón. Esta enseñanza, aparentemente ilógica para la mente humana, es una muestra del poder transformador de la sabiduría divina. Pensemos en la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la arrastraron ante Jesús, esperando que aplicara la ley y ordenara su apedreamiento. Pero Jesús, en lugar de actuar impulsivamente, se inclinó, escribió en el suelo y luego dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan capítulo 8, versículo 7. Su respuesta no solo salvó a la mujer, sino que desarmó la hipocresía de quienes la acusaban. Esa sabiduría que equilibra justicia y misericordia es la que Dios quiere que imitemos en nuestras relaciones diarias. La sabiduría de Jesús también se reflejaba en su capacidad para ver más allá de las apariencias. Cuando todos despreciaban a Zaqueo por su oficio de cobrador de impuestos, Jesús lo llamó por su nombre y fue a su casa. No lo humilló ni lo acusó, simplemente le mostró amor. Esa actitud transformó a Zaqueo, quien, tocado por esa sabiduría que no juzga, sino que restaura, decidió devolver lo robado y dar la mitad de sus bienes a los pobres. Lucas, capítulo 19. Seguir a Jesús es seguir la sabiduría encarnada. No se trata de acumular conocimientos bíblicos, sino de aplicar sus enseñanzas en lo cotidiano. Perdonar cuando duele, dar sin esperar, orar con fe, amar sin condiciones.
Cuando imitamos a Cristo, nuestra vida se alinea con la sabiduría de Dios y nuestras decisiones dejan de ser guiadas por el miedo o el orgullo. Porque en Jesús encontramos la brújula perfecta que orienta cada paso hacia la eternidad. Discernir entre el bien y el mal parece sencillo a primera vista, pero en la práctica no siempre lo es. Vivimos en un mundo donde lo correcto a menudo se disfraza, donde lo dañino se presenta como inofensivo y lo inmoral como normal. Aquí es donde la sabiduría de Dios se convierte en una herramienta esencial. Ella actúa como una luz que revela lo que nuestros ojos, por sí solos, no pueden ver. Sin esa claridad divina, corremos el riesgo de dejarnos engañar por las apariencias. En Hebreos, capítulo 5, versículo 14, encontramos una enseñanza crucial. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo nos muestra que discernir no es un don automático, es una capacidad que se desarrolla con el tiempo al meditar en la palabra de Dios y al aplicar sus principios en el día a día. La sabiduría no se obtiene de golpe, es el resultado de una vida guiada por la verdad divina. Un ejemplo bíblico que ilustra este principio es el de Salomón, cuando dos mujeres acudieron a él con una disputa por un bebé. Ambas afirmaban ser la madre, y no había testigos ni pruebas claras. Pero Salomón, guiado por la sabiduría que había pedido a Dios, propuso partir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre reaccionaría protegiendo la vida de su hijo. Primera Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Su discernimiento no se basó en lógica humana, sino en una comprensión profunda de la naturaleza del amor materno. Este mismo discernimiento es necesario en nuestras decisiones diarias. Por ejemplo, al enfrentarnos a un negocio aparentemente rentable, debemos preguntar, ¿esto es correcto a los ojos de Dios? Al iniciar una relación, es importante reflexionar, ¿esta persona me acerca a Dios o me aleja? Vivimos en una época donde lo malo se disfraza de entretenimiento, lo tóxico de libertad y lo egoísta de independencia. Por eso, sin la sabiduría divina, podemos caer en trampas que dañan nuestro espíritu. La clave para obtener este discernimiento es mantener una relación constante con Dios. Al leer su palabra, orar y buscar su dirección, desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos permite distinguir lo que es genuino de lo que es engañoso. Dios no nos deja solos en esta tarea. Su Espíritu Santo actúa como un guía que nos alerta cuando algo no es conforme a su voluntad. Porque la verdadera sabiduría no solo nos enseña a ver el peligro, sino también a elegir el camino que lleva a la vida. La prudencia es esa cualidad que nos permite actuar con sensatez, midiendo las consecuencias antes de dar un paso. Vivimos en una época donde se valora lo inmediato, lo impulsivo, lo que ofrece resultados rápidos. Pero Dios, en su sabiduría, nos enseña a vivir con calma, a reflexionar y a evitar decisiones apresuradas. Proverbios capítulo 14, versículo 8, lo dice claramente: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Ser prudentes no es ser temerosos, sino actuar con sabiduría y propósito. La prudencia se refleja en cómo administramos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras relaciones. Un ejemplo cotidiano es el de quien, por emoción, gasta sin planificar. Al principio siente satisfacción, pero luego llega la ansiedad de las deudas. La Biblia nos enseña a ser buenos administradores, no solo de lo material, sino de todo lo que Dios nos da. Vivir con prudencia es actuar pensando no solo en el presente, sino también en el impacto que tendrán nuestras elecciones a largo plazo.
Un caso bíblico que resalta la importancia de la prudencia es el de José en Egipto. Cuando interpretó el sueño del faraón, no solo predijo 7 años de abundancia y 7 de escasez, sino que propuso una estrategia para almacenar provisiones. Durante los años de bonanza, Egipto guardó alimento, y cuando llegó la hambruna, tuvo suficiente para sobrevivir y ayudar a otras naciones. Génesis, capítulo 41. La prudencia de José salvó a un pueblo entero. La prudencia también implica saber cuándo hablar y cuándo callar. Santiago, capítulo 1, versículo 19, nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En una discusión, una palabra prudente puede evitar una herida profunda. Alguien que actúa con sabiduría no responde impulsivamente, sino que evalúa el impacto de sus palabras. Es como el constructor que mide cada pieza antes de colocarla, asegurándose de que toda la estructura será sólida. Aprender a ser prudente es un proceso que requiere humildad y dependencia de Dios. No siempre es fácil contenerse o postergar una decisión, pero cuando permitimos que el Señor guíe nuestros pasos, evitamos muchas caídas. Por eso, antes de actuar, recuerda este consejo: Señor, dame prudencia para actuar conforme a tu voluntad, porque quien vive con prudencia, vive con paz. Y quien deja que Dios dirija sus pasos, nunca se perderá. Una vida verdaderamente fructífera no se mide por el éxito material ni por el reconocimiento social, sino por la paz, el amor y el impacto positivo que dejamos en quienes nos rodean. La sabiduría divina actúa como un río que riega nuestra vida, haciendo que nuestras acciones, palabras y pensamientos produzcan frutos que honran a Dios. En Santiago capítulo 3, versículo 17, leemos: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría, cuando se arraiga en el corazón, transforma la esterilidad en abundancia. Una vida fructífera no significa vivir sin dificultades, sino tener una actitud que incluso en medio de los desafíos refleja paciencia y esperanza. Es como un árbol que, aunque sacudido por los vientos, permanece firme gracias a sus raíces profundas. Esa fortaleza proviene de la sabiduría que Dios nos da, la cual nos enseña a ver las pruebas no como castigos, sino como oportunidades para crecer y madurar. Al actuar con sabiduría, nuestras reacciones dejan de ser impulsivas y se convierten en respuestas llenas de gracia y entendimiento. Un ejemplo poderoso lo vemos en la vida de José. A pesar de ser traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, no permitió que el resentimiento envenenara su corazón. Su sabiduría y su confianza en Dios lo llevaron a interpretar los sueños del faraón y a salvar a Egipto de una gran hambruna. Génesis, capítulo 41. Pero su fruto más grande no fue el éxito político, sino su capacidad para perdonar a quienes lo habían herido, demostrando que el amor y la misericordia son los frutos más valiosos de una vida guiada por Dios. La sabiduría divina también nos enseña que una vida fructífera no se limita a lo personal, sino que se extiende a quienes nos rodean. Cuando vivimos según los principios de Dios, nuestra actitud influye en nuestras familias, amigos y colegas. Una palabra de ánimo, una acción de generosidad o una decisión tomada con prudencia pueden sembrar semillas que otros cosecharán. Así como una lámpara ilumina no solo a quien la sostiene, sino a toda la habitación, la sabiduría de Dios nos convierte en fuentes de luz en un mundo que muchas veces vive en penumbras. Por eso, si deseas una vida que dé frutos duraderos, busca primero la sabiduría de Dios.
Pídele que te enseñe a actuar con integridad, a hablar con bondad y a decidir con prudencia. Al hacerlo, verás cómo tus días, lejos de ser una sucesión de eventos sin sentido, se convierten en un testimonio de la bondad divina. Porque quien se deja guiar por la sabiduría celestial vive una vida que trasciende y deja una huella que ni el tiempo ni las circunstancias pueden borrar. La sociedad moderna nos enseña a buscar respuestas en libros, estadísticas y expertos. Y aunque el conocimiento humano tiene su valor, la sabiduría de Dios lo supera infinitamente. La diferencia es que la sabiduría terrenal se limita al aquí y al ahora, mientras que la sabiduría divina abarca la eternidad. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo explica esta verdad. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esto nos recuerda que lo que hoy parece lógico o conveniente, mañana puede ser irrelevante. Pero la sabiduría de Dios es eterna e inmutable. La sabiduría del mundo suele estar basada en el egoísmo, la conveniencia y la búsqueda de placer inmediato. Nos dice, haz lo que te haga feliz, sin importar las consecuencias, o busca tu beneficio, aunque otros salgan perjudicados. Pero la sabiduría de Dios nos enseña a pensar en el impacto a largo plazo de nuestras acciones, a actuar con justicia y a priorizar el bienestar de los demás. Es una sabiduría que no busca aplausos ni recompensas terrenales, sino que actúa por obediencia y amor al Creador. Un claro ejemplo de esta diferencia se ve en la historia de Noé. Cuando Dios le ordenó construir el arca, lo hizo en un tiempo en que no había señales de lluvia. Para el mundo, su proyecto era absurdo. Para Dios, era un acto de obediencia que salvaría a su familia y preservaría la vida en la tierra. Génesis, capítulo 6. Noé no siguió el consejo de quienes lo llamaban loco, sino que confió en la sabiduría divina. Y esa fe lo llevó a experimentar un milagro que la razón jamás habría anticipado. La sabiduría de Dios también se revela en nuestra vida diaria, en esas pequeñas decisiones que, sin darnos cuenta, definen nuestro carácter. Por ejemplo, el mundo puede aconsejar que respondamos con dureza a quien nos ofende, pero la sabiduría divina nos invita a perdonar. Puede decirnos que acumulemos riquezas a cualquier costo, pero Dios nos enseña que el verdadero tesoro está en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 20. Cada vez que elegimos seguir la sabiduría celestial, estamos sembrando para una cosecha de paz y bendición. Por eso, cuando debas decidir entre lo que parece normal para el mundo y lo que Dios te enseña en su palabra, elige siempre lo segundo. La sabiduría terrenal es como un castillo de arena. Parece firme, pero se desmorona con la primera ola. La sabiduría de Dios, en cambio, es como una roca que permanece firme, sin importar las tormentas. Quien camina guiado por ella, camina seguro, porque sus pasos están alineados con una verdad que no pasa ni cambia. Cuando Salomón subió al trono, se encontró frente a una responsabilidad abrumadora: gobernar a un pueblo numeroso y complejo. Podría haber pedido riquezas, poder o fama, pero su petición fue muy diferente. En 1 Reyes, capítulo 3, versículo 9, leemos su oración: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Este pedido no solo reveló su humildad, sino que también nos enseña una lección eterna. La sabiduría es el cimiento sobre el cual se construyen vidas y naciones prósperas. Dios quedó tan complacido con la petición de Salomón que le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honra. 1 Reyes, capítulo 3, versículo 12. Esto nos demuestra que,
cuando buscamos primero la sabiduría para actuar con justicia y servir a otros, las demás bendiciones llegan como consecuencia. Salomón entendió que el poder sin sabiduría es peligroso, pero que la sabiduría, aún sin poder, puede transformar una nación. Una de las decisiones más famosas de Salomón fue la resolución del conflicto entre las dos mujeres que reclamaban ser madres del mismo bebé. Con una aparente crueldad, ordenó partir al niño en dos. Pero esta sentencia no era real, sino una estrategia para revelar el verdadero amor de la madre. Primero Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 27. Su sabiduría no solo resolvió el conflicto, sino que asombró al pueblo, que reconoció que Dios mismo guiaba su juicio. Sin embargo, la vida de Salomón también nos enseña que la sabiduría, cuando no se acompaña de obediencia, puede perderse. A pesar de su brillantez, su corazón se desvió cuando permitió que influencias externas lo alejaran del Dios que le había dado su sabiduría. Esta paradoja nos recuerda que el conocimiento por sí solo no garantiza una vida recta. Es la aplicación diaria y fiel de esa sabiduría lo que realmente cuenta. Así que, si al igual que Salomón, te sientes abrumado por las responsabilidades o las decisiones que debes tomar, sigue su ejemplo y pide sabiduría a Dios. No importa cuán compleja sea la situación, si buscas primero entender lo que Dios quiere y te dispones a actuar conforme a su voluntad, recibirás claridad. Porque la verdadera sabiduría no se mide por el número de respuestas que tenemos, sino por la capacidad de vivir en armonía con los principios divinos que nunca fallan. Vivimos en un mundo donde las mentiras se disfrazan de verdades atractivas, promesas de éxito fácil, relaciones perfectas en las redes sociales y filosofías que prometen felicidad inmediata. Sin la sabiduría de Dios, es fácil caer en estos engaños que seducen, pero luego dejan un vacío. En Proverbios, capítulo 12, versículo 15, encontramos una advertencia clara. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que obedece el consejo es sabio. Esta enseñanza nos recuerda que, para evitar el engaño, necesitamos humildad, para reconocer que no siempre tenemos razón y, sobre todo, necesitamos buscar el consejo divino. La sabiduría actúa como una brújula que orienta nuestras decisiones, incluso cuando lo que vemos parece confiable. Es como el capitán de un barco que, en medio de una tormenta, confía en su radar más que en sus ojos, porque sabe que las apariencias pueden engañar. De la misma forma, el cristiano que se guía por la palabra de Dios es capaz de reconocer las sutilezas del engaño, incluso cuando todo a su alrededor parece correcto. La sabiduría nos enseña a filtrar lo que oímos, vemos y creemos, alineándolo con las enseñanzas de la Escritura. Un ejemplo bíblico de esta protección divina es la historia de los Gabaonitas. En Josué, capítulo 9, ellos engañaron al pueblo de Israel fingiendo venir de una tierra lejana. Trajeron ropas viejas, pan mohoso y un relato convincente. Josué, confiando en lo que veía y no consultando a Dios, cayó en la trampa y les concedió una alianza. Esta historia nos enseña que cuando tomamos decisiones basándonos únicamente en nuestra lógica, corremos el riesgo de ser engañados. La sabiduría que proviene de Dios siempre nos lleva a orar y buscar su guía antes de actuar. En la vida cotidiana, esta protección contra el engaño es vital. Por ejemplo, cuando se nos presenta una oportunidad laboral que parece perfecta, pero que en su núcleo implica deshonestidad o alejarnos de nuestros valores. La sabiduría nos susurra: detente, consulta al Señor, evalúa las consecuencias. A veces lo que brilla no es oro, y lo que parece una bendición puede ser una trampa.
Por eso, antes de tomar decisiones importantes, la prudencia y la oración deben ser nuestros aliados. Dios desea que vivamos con discernimiento, capaces de identificar lo que es verdadero y lo que es una ilusión. Pero esa capacidad solo se desarrolla cuando nutrimos nuestra mente con su palabra y nuestra alma con su presencia. Así que, cuando te enfrentes a una situación dudosa, recuerda este principio. Señor, dame tu sabiduría para ver la verdad detrás de las apariencias. Porque quien camina guiado por la sabiduría divina no solo evita el engaño, sino que también vive con la tranquilidad de saber que está siguiendo el camino correcto. El contentamiento es una joya rara en una sociedad que siempre quiere más. Más dinero, más éxito, más reconocimiento. Pero la sabiduría divina nos enseña que la verdadera satisfacción no depende de lo que tenemos, sino de a quién tenemos en nuestro corazón. En Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26, el sabio Salomón escribe: «Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios». Esta verdad nos muestra que el contentamiento es un regalo que nace de una vida alineada con la voluntad de Dios. El mundo nos dice: cuando logres esto, serás feliz. Pero la sabiduría de Dios nos enseña que la paz y el contentamiento no llegan al alcanzar metas externas, sino al confiar plenamente en su provisión. Es como un niño que duerme tranquilo en los brazos de su padre, sin preocuparse por lo que sucederá mañana. Cuando vivimos con esta confianza, dejamos de correr tras lo que no tenemos y aprendemos a disfrutar lo que Dios ya nos ha dado. Un ejemplo poderoso es el del apóstol Pablo, quien escribió: «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Pablo pasó por cárceles, naufragios, persecuciones y carencias, pero nunca perdió su paz. ¿Cómo lo logró? Confiando en la sabiduría de Dios y reconociendo que su propósito no dependía de las circunstancias, sino de su relación con Cristo. Su vida es un testimonio de que el contentamiento genuino es fruto de una mente renovada por la verdad divina. En nuestra vida diaria, esta sabiduría se refleja en cómo enfrentamos las situaciones difíciles. Por ejemplo, una persona que vive según la lógica del mundo se desespera al perder un trabajo, creyendo que su valor depende de su posición laboral. Pero alguien que ha aprendido a depender de Dios entiende que esa pérdida puede ser una oportunidad para un nuevo comienzo, una puerta que Dios está abriendo hacia algo mejor. El contentamiento no es resignación, es saber que, pase lo que pase, Dios sigue en control. Por eso, si sientes que tu corazón se inquieta, detente y ora: Señor, dame sabiduría para valorar lo que tengo y descansar en tu provisión. La paz que viene de esta oración no es una ilusión pasajera, es una certeza profunda que nos permite caminar con gozo, sabiendo que el verdadero tesoro no está en lo que poseemos, sino en aquel que nos sostiene cada día. En una sociedad que valora el éxito económico y el poder material, es fácil olvidar que las riquezas más valiosas no pueden medirse en dinero. La sabiduría divina es un tesoro que supera cualquier fortuna, porque nos guía, nos protege y nos permite vivir con propósito. Proverbios, capítulo 16, versículo 16, lo expresa claramente: «Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata». Este versículo no menosprecia los bienes materiales, sino que nos enseña a priorizar lo eterno sobre lo temporal. El oro puede comprar comodidades, pero no puede darnos paz. Puede abrir puertas, pero no puede garantizar una vida plena.
La sabiduría de Dios, en cambio, nos da claridad para tomar decisiones correctas, disfrutar lo que tenemos y vivir con un propósito que trasciende lo material. Es como una lámpara encendida en medio de una habitación oscura. De repente, todo lo que parecía confuso se vuelve claro, y entendemos qué pasos dar y cuáles evitar. Un ejemplo bíblico de esta verdad es el mismo Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, él no pidió riquezas, fama ni poder, sino sabiduría. Su humildad al pedir aquello que beneficiaría a su pueblo, en lugar de algo egoísta, agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor. Primero Reyes, capítulo 3, versículos 10 al 13. Salomón entendió que la sabiduría es la llave que abre la puerta a una vida verdaderamente próspera, no necesariamente en términos materiales, sino en términos de propósito y dirección. En nuestro día a día, esta enseñanza es fundamental. Hay personas que dedican toda su vida a acumular bienes, pero viven angustiadas, temiendo perder lo que han conseguido. Otras, en cambio, viven con sencillez, pero con sabiduría, y disfrutan cada día con paz y gratitud. Por ejemplo, un empresario que busca la sabiduría de Dios antes de tomar decisiones importantes, probablemente construirá un negocio sólido y honesto, mientras que aquel que actúa impulsado solo por la codicia puede tener éxito temporal, pero perderá su paz y su integridad. Así que, cuando te sientas tentado a medir tu valor por lo que posees, recuerda que el verdadero tesoro está en una mente y un corazón guiados por la sabiduría divina. Ora diciendo: Señor, ayúdame a buscar tu sabiduría más que cualquier riqueza. Porque quien posee esta sabiduría no solo camina con seguridad, sino que también disfruta de una paz que ningún bien material puede proporcionar. La sabiduría no es un destino, sino un viaje constante que se extiende a lo largo de nuestra vida. Es como un árbol que con el tiempo echa raíces más profundas y da frutos más abundantes. En Proverbios capítulo 19, versículo 20, leemos: Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Este versículo nos enseña que la sabiduría no surge de manera espontánea, sino que se desarrolla con humildad, escucha y disposición a aprender, incluso cuando las lecciones son difíciles. Cada etapa de la vida trae consigo nuevos retos y aprendizajes. Un niño aprende a obedecer, un joven a tomar decisiones y un adulto a guiar a otros. La sabiduría de Dios nos acompaña en cada una de estas fases, enseñándonos a ver cada situación como una oportunidad para crecer. Es como el alfarero que, mientras moldea el barro, sabe que las imperfecciones forman parte del proceso hasta que la pieza alcanza su forma perfecta. Un ejemplo bíblico que refleja este crecimiento es Moisés. A los 40 años creía que podía liberar a su pueblo con su propia fuerza, pero fracasó y huyó al desierto. Allí, durante 40 años, fue moldeado en humildad y paciencia. Finalmente, a los 80 años, cuando muchos pensarían que su vida útil había terminado, Dios lo llamó para liderar la liberación de Israel. Moisés descubrió que la verdadera sabiduría no estaba en su fuerza, sino en depender de Dios. En nuestra vida diaria, este principio se aplica de manera práctica. Por ejemplo, cuando enfrentamos una dificultad, en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto?, debemos preguntarnos ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esta situación? Cada prueba, cada corrección y cada experiencia pueden ser lecciones que nos hagan más sabios si tenemos el corazón abierto para aprender. Así que, mientras avanzas en la vida, no te desesperes si aún no comprendes ciertas cosas. La sabiduría crece con el tiempo, con la oración,
la reflexión y la humildad para aceptar la guía divina. Pide a Dios: Señor, enséñame a aprender de cada etapa de mi vida, porque una vida vivida con sabiduría no es aquella que lo sabe todo desde el principio, sino aquella que nunca deja de aprender. Vivimos en una época donde todo cambia rápidamente: la tecnología, las ideas, las circunstancias. Sin embargo, por encima de toda esta inestabilidad hay una verdad eterna. Dios es soberano sobre los tiempos y la historia. En Daniel, capítulo 2, versículo 21, se nos dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Este versículo nos recuerda que nada escapa del control divino y que, al buscar su sabiduría, aprendemos a ver la vida desde una perspectiva eterna. La historia de la humanidad no es una serie de eventos aleatorios. Cada acontecimiento, cada giro inesperado, forma parte de un plan que Dios ha diseñado con perfecta precisión. Aunque a veces nuestra visión limitada nos haga dudar, su soberanía permanece intacta. Es como observar un tapiz desde el reverso. Vemos hilos desordenados y sin sentido, pero cuando lo miramos desde el frente, descubrimos un diseño perfecto. Un ejemplo bíblico que ilustra esta soberanía es la vida de José. Vendido por sus hermanos, acusado injustamente y encarcelado, parecía que su vida carecía de sentido. Pero Dios estaba tejiendo un plan mayor. Al final, José llegó a ser gobernador de Egipto y salvó a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, declaró: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió que aunque los eventos parecían caóticos, la mano de Dios dirigía todo con sabiduría. En nuestra vida diaria, reconocer esta soberanía nos da paz. Cuando enfrentamos pérdidas, fracasos o incertidumbres, podemos recordar que nada sucede sin el conocimiento de Dios. Si una puerta se cierra, es porque Él tiene un propósito. Si enfrentamos una prueba, es porque quiere enseñarnos algo o prepararnos para algo mayor. Esta certeza no elimina el dolor, pero nos da esperanza en medio de la tormenta. Por eso, cuando sientas que la vida es incierta, no te dejes dominar por el miedo. Ora: Señor, dame tu sabiduría para confiar en tu soberanía, porque cuando comprendemos que Dios gobierna la historia y que nuestra vida está en sus manos, aprendemos a soltar el control y a caminar con la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, su plan siempre es perfecto. La sabiduría de Dios no es un misterio reservado para unos pocos, es un regalo disponible para todo aquel que la busque con un corazón humilde. A lo largo de esta reflexión, hemos visto cómo esa sabiduría trasciende el conocimiento humano, nos guía en las decisiones diarias, nos protege del engaño y nos da paz incluso en los momentos más difíciles. Vivir bajo la dirección divina no significa tener todas las respuestas, sino caminar con la certeza de que el autor de la vida nos conduce por el mejor camino. Cuando dejamos que Dios nos enseñe a discernir entre el bien y el mal, a vivir con prudencia y a buscar el contentamiento en su presencia, nuestra vida cambia por completo. De repente, las decisiones no se basan en impulsos, sino en principios eternos. Nuestra paz no depende de las circunstancias, sino de la confianza en su soberanía. Así como Salomón pidió sabiduría y recibió mucho más de lo que esperaba, nosotros también podemos acudir a Dios con la seguridad de que Él nos dará lo que necesitamos para vivir con propósito. Ahora, te invito a actuar en fe. Escribe en los comentarios: quiero la sabiduría de Dios. Esta declaración no es solo una frase, es una manifestación de tu deseo de caminar bajo su guía. Además,
Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe. Juntos, aprendamos a vivir con la sabiduría que solo proviene del cielo. Que Dios te bendiga.